Bahía Blanca, un tema más que interesante que, bueno, encabezan siempre los investigadores Francisco Cantamuto, Cecilia Bermúdez, pero siempre se suman estudiantes a estos proyectos de investigación. En este caso, uno de ellos es Franco García, que ya está sentado en el estudio. Franco, buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Franco, primero te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo llegaste vos a formar parte del grupo de encuestadores, de autores del informe? Yo llegué por investigación de un amigo. Justo habíamos terminado de cursar una cátedra que da Francisco Sí. y me llegó la invitación para participar del proyecto de investigación. Ujú. Me pareció bueno el tema y me sumé. Yo de lo que es la encuesta no participé, justo tuve un intercambio y Ujú. no estuve, pero De la elaboración de los sí, datos, claro, todo eso. pero desde que volví participé de la elaboración del informe y eso. Perfecto. Em, ¿cómo se puede calificar el problema de la deuda en Bahía Blanca para tener una magnitud y de qué tipo de deuda estamos hablando? Porque uno siempre suele escuchar, Mm. cuando se habla de deuda, se habla de la deuda que contraen los países, la deuda que tienen los bancos, las empresas, pero el tema de la deuda cotidiana de los habitantes de una ciudad, por ejemplo, como es específicamente Bahía Blanca, tiene su propia dinámica, sus propios actores que juegan. ¿De qué universo estamos hablando y de qué tipo de deuda estamos hablando cuando hablamos de deuda en hogares? Bueno, principalmente podríamos estar hablando de deuda de crédito, es decir, la que haces con la tarjeta o cuando, por ejemplo, en las casas de electrodomésticos, cuando firmas un pagaré. Ujú. Eh, y si no, podríamos estar hablando también de atrasos en los mismos pagos. Nos quedamos principalmente en esto y para darnos una idea de la magnitud, por ejemplo, de la población activa en el mercado laboral, Ujú. un 75% tiene deudas de algún tipo y si separamos, los que trabajan en relación de dependencia ya son 4 de cada 5 personas y por ejemplo aquellos que trabajan en una empresa familiar son absolutamente de los de la encuesta dieron que todos tienen algún tipo de deudas. Es decir, es algo que está generalizado tener deudas, aunque hay algunos que le afectan más que a otros, obviamente. ¿Cómo es el tema de deuda nueva, deuda vieja? No sé cuántos casos, si querés contarle a la audiencia cuántos casos relevaron. Hay mucha gente que hay una coincidencia entre los que ya tenían deudas antes y los que tomaron nueva deuda. Aumentó respecto del año pasado, se redujo. Los casos en total fueron 313 Ujú. que pudimos relevar. Eh, y básicamente nueva deuda vendría siendo que claro, que debieron, no sé, tomar deuda por cualquier motivo nuevo. Y el número de nuevas deudas y de deudas cayó levemente respecto al año pasado. O sea, Em, es la gente que no tenía deuda o que simplemente lo registran como podía tener o no deuda, pero además tiene nueva. eh, no, por separado. Ok. Eh, Es decir, nueva deuda puede ser alguien que ya tenía o alguien que no tenía, que empezó a tener deudas ahora. claro. Ok. Después te quiero preguntar sobre el tema de los ingresos de las personas que toman deuda, porque eso también es un factor importante, ¿no? Sí. Eh, encontramos que en sí tener mayores o menores ingresos, mayor o menor educación, no tiene una relación clara con tener o no deuda, es decir, está disperso. En donde sí afecta es en la posibilidad de pagarla. A ver. Ahí es clara la relación. Aquellos ¿Cómo? con mayores ingresos tienen una mayor capacidad para pagarla. Ok. ¿Y qué números tienen respecto a los ingresos y los hogares que relevaron? Bueno, confirmamos más o menos la tendencia de que los ingresos siguen cayendo. Ujú. Eh, Principalmente en los hogares vulnerables el tema de la deuda se vio más agravado. Ujú. Em, si bien hay una caída en general en las deudas, en los sectores más vulnerables aumentó de un tercio a más del 40% respecto al año pasado. Perdón, de aquellos lugares que estaban endeudados y tuvieron problemas para pagar. Es decir, antes era
3 de cada 10, ahora es 4 de cada 10 tienen problemas para pagar esa deuda. De los hogares endeudados, Sí, de los que están debajo de la línea de pobreza. ok. O sea, estamos hablando de que por debajo de la línea de pobreza cuesta más pagar deuda. Sí. Ok. ¿Qué otros datos resaltan ustedes? Yo también estaba mirando sobre la cantidad de tiempo de trabajo. La gente dice que trabaja lo mismo, pero que no gana más. O sea, o trabaja más y no aumenta su poder adquisitivo tampoco. Sí, mirá, respecto de la gente que dice que trabajó lo mismo que el año pasado, hubo un tercio que vieron caídas en sus ingresos y el resto de esos no vio una mejora. Ok, bien. Hay un ítem interesante que estuvo en los otros informes que tiene que ver con la calidad de deuda, es decir, con quién te endeudas y qué condiciones tienen esas deudas. Me acuerdo que Francisco hablaba mucho de esto de la deuda al familiar, al primo, al tío, que eso también se consideró y lo intentaban buscar porque a veces en el universo de lo formal de las instituciones oficiales pasa medio desapercibido, pero es más común de lo que parece. Sí, mirá, respecto a tomar deuda prestada de un familiar o algún pariente cercano, cayó respecto al año pasado. Em, y, y, por ejemplo, los refinanciamientos de las entidades crediticias cayó de un 5% a cero directamente. Es decir, Es decir, no se hay... está dando menos crédito. Claro, en general Ok. se está dando, hay menos oportunidades de crédito. Ok. Después me imagino que hay universos diferentes. Entiendo que también con mujeres y mujeres que quizás tienen hijos o hijas y tienen que hacer criar básicamente solas Sí. a sus hijos. Ahí es un universo particular para hablar de deuda. Eh, sí, si no me equivoco, las mujeres de entre, creo que era 30 y 50 años son el grupo que está más endeudado. Sí. Y en general los hogares que tienen menores son los que poseen más nivel de deuda. Ujú. Perfecto. Hay expectativas de que no sé si eso está relevado en el informe, no lo busqué puntualmente. ¿Hay expectativas de que las personas que están hace mucho tiempo endeudadas en algún momento dejen de estarlo? ¿Es gente que por su nivel de ingresos o por su nivel de capacitación digan, bueno, yo el endeudamiento ya es parte de mi Mm, dinámica de ingresos? sí. Mira, dentro de la encuesta es una pregunta que es si cree que su situación va a mejorar o empeorar. Sí. Em, Hay un 10% que dice que no, que por más que la situación, hay un 9% que dice que por más que la situación mejore, la situación económica va a estar difícil. Ujú. Hay un 1% que no va a mejorar, y el resto dice que puede que mejore o creo que hay un tercio que dice que depende de la situación económica. Me parece un porcentaje bastante alto para decir, bueno, dependo de otras cosas para que pueda pagar mis deudas o no. Ujú. Es un dato relevante. Bien. Em, Estaba mirando también otro de los datos que incluye no solamente la plata que uno pide prestada, sino lo que uno no paga de obligaciones, como por ejemplo tasas, impuestos. ¿Eso también es un universo importante? Eh, sí, en lo que es atrasos, la Sí. mayoría de la gente, perdón, el ítem que más se deja en este punto es los atrasos en pagos de impuestos y tasas, es como lo que más se posterga, digamos. Y después, eh, perdón, le sigue la tarjeta de crédito. Ok. ¿Y la gente tiene más de una tarjeta de crédito? ¿Tiene una sola? Eh, no, ahí no, no sé si no está en el informe, pero no te sabría decir. Ujú. Y en términos de lectura, ¿qué lectura tienen ustedes de esta dinámica que está instalada? Esto, es decir, el argentino está acostumbrado a tener mucha deuda. En otros países pasa muchísimo también. El ejemplo de Estados Mm, Unidos y el acceso a la educación superior o a la medicina son por ahí los ejemplos más conocidos. Pero en Argentina tiene como sus ingredientes de Argentina y de Bahía Blanca también. sí. ¿Cómo, no sé, cómo se ve esto para adelante? Es decir,
bajos ingresos, dificultad para pagar esas deudas, una perspectiva de seguir endeudado ad infinitum, digo, hasta que se termine la vida de uno, la vida laboral de uno. ¿Hay una lectura que hacen en el informe sobre esa situación? Mira, mi lectura personal Sí. es que, por ejemplo, el otro día lo pensaba, la escuchaba a mi mamá decirme, no sé, como que en alguna conversación así, ¿cuánto te vino de tarjeta? Como si, no sé, la tarjeta fuera algún servicio básico, el alquiler, Ujú. como que ya tenemos mentalizada esa idea de que, bueno, es como la tarjeta es un gasto dado y es algo que se tiene que Como si pagar. fuera el alquiler. Claro, tal cual. Y a mí me hizo un poco de ruido porque es como que es un problema que ya viene de años y que por ahí no, no te digo que esté mal aprovechar las cuotas o no sé, te sale alguna promoción, Ujú. pero a veces es difícil controlar lo que se hace con la tarjeta de crédito y esto es un problema eh, que para mí se expresa más o menos en el informe, que cuando las deudas se salen de control o claro, porque para las familias de mayores ingresos por ahí es más fácil salir de esta situación, pero ya el problema es cuando nos acercamos a la línea de pobreza, como vemos que los datos son bastante diferentes, ¿no? Ok. Decías esto de para qué la tarjeta de crédito. ¿Eso aparece en el informe también? ¿Perdón? Esto de para qué se usa la tarjeta. ¿Eso lo tienen también registrado? Eh, sí, o sea, sí para qué se toma ¿O para qué deuda, se endeudan? Claro, claro. sí. Porque había como lo que más primaba en las respuestas de los encuestados. Sí, lo principal es electrodomésticos e indumentaria, Es que decir, que se pide sigue, plata para comprar ropa o para comprar un lavarropa, sí, para comprar una heladera. sí, que sigue siendo lo que está primero. Lo que me pareció relevante de este año es que aumentó la cantidad para el motivo para comprar alimentos y también aumentó para pagar otras deudas, que eso es ¿Ah, sí? pesado. Sí, sí, Es decir, se termina siendo como una bola de nieve. claro, básicamente. Ujú. Y una persona que no tiene un solo empleo, que en un momento ahora de, no sé, pienso en el contexto actual, un contexto recesivo donde el desempleo puede aumentar, eh, pensar en saldar deudas y una persona que se pidió prestado para pagar otra deuda es un poco complejo también, ¿no? En términos de calidad de ingreso y calidad de vida. Y si se vuelve difícil, si nos fijamos también está en el informe, Ujú. cómo se sale cómo salieron de esa situación. Uno de los principales motivos eh, de las formas para salir de la situación así de la gente que tenía problemas de deuda era que algún miembro del hogar salga a buscar un empleo nuevo. Y lo que sigue primando es usar ahorros para terminar con esas deudas. Ok. ¿Y reducción de otros consumos? ¿Hay? Sí, lo principal que se corta con estos problemas es gastos superfluos, Ujú. gastos así cotidianos, perdón, gastos como me doy un gustito, ese tipo de cosas. Y lo segundo que aumentó este año es que aumentó la cantidad de gente que dice, no, tuve que consumir menos o alimentos de peor calidad. ¿Eso también? Sí. ¿Tienen más o menos algún detalle del porcentaje? No lo tengo acá, pero está en la encuesta. Bien, ahora lo buscamos bien. Me decías esto de normalizar la deuda como una forma de saldar ingresos que uno no puede obtener trabajando. Estaba pensando también en las categorías que ustedes tenían cuentapropistas, tenían un grupo de docentes también. ¿Qué características observan en cada uno de esos universos? Eh, bueno, principalmente eh, creo que eran cuentapropistas y desocupados. Creo que la totalidad tiene algún tipo de deuda. Em, y después, nada, como te dije antes, por ahí entre el sector activo, los que trabajan en relación de dependencia, 4 de cada 5. Después,
tenés los estudiantes, que creo que un tercio, debería fijarme el informe bien, pero tenía algún tipo de deuda. Y después también el informe está muy completo porque tiene todo, es comprimido, tanto como por situación laboral, como por género, está muy bueno. La verdad no me acuerdo más. Bien, te soy sincero. pero están todo ese tipo. Sí, acá Está estoy todo. mirando un poco, aparece estudiantes, trabajadores domésticos, bueno, hay un caso, hay un importante número de jubilados, sí, sector público, sector privado, trabajadores eventuales, hay un par de empresarios también. Sí. Esa parte está muy interesante. No sé qué otro dato te parece importante que no hayamos repasado, pero entiendo que la gente que esté interesada en seguir profundizando lo puede hacer a través del informe. Pero acá miraba que, como decíamos recién, a mayor nivel de ingresos, menor es la proporción de dificultades de pago, pero que crecieron los problemas para la dificultad de pago respecto al año pasado. Si bien hay menos personas con nueva deuda, hay mayores problemas para quienes tienen menores ingresos. Sí, eso sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, eso es estamos hablando de que hubo más gente que respondió a eso, pero que no tiene deuda. Bueno, perdón, ¿me repetís? No, si lo que encontraron en esto de que no tienen más gente con deuda, pero sí mayor dificultades para pagar deuda. Bueno, quienes la tienen, digo. Bueno, creo que el seguimiento no es el seguimiento no es las mismas personas año a año, Okay. pero sí cantidades. Pero sí las mismas cantidades. Okay. Entonces, lo que ves es el cambio por ahí en general en los sectores. Y yo creo que respecto al año pasado se ve como un agrandamiento de la brecha entre la capacidad de pagarlo y cuánta gente tiene deuda o no. No sé, en los sectores más vulnerables vas a ver que es mayor y las dificultades de pagarla son mayores también. Perfecto. Bueno, Franco García, estudiante de Economía, uno de los autores del informe de endeudamiento en hogares de Bahía Blanca. Es el cuarto año consecutivo que se realiza este informe a cargo de los docentes Francisco Cantamuto, investigador también Cecilia Bermúdez, con Franco García y Sasha King, que estuvieron en la redacción de este informe. En la página del CONICET, que es ess.conicet.gov.ar, pueden encontrar detalladamente esta encuesta. Me habías dicho 313 personas. Sí. 313 personas que contestaron esto. Donde, bueno, a ver, los datos más relevantes los repasamos recién. 2 de cada 5 hogares tuvieron una reducción de ingresos, 2 de cada 3 declararon trabajar lo mismo, pero solo la mitad ganó un monto parecido. También un descenso, por ejemplo, del desempleo, aumento de la indigencia. Otro dato que no hablamos es que hay menos ayuda estatal para el tema de los créditos, o por lo menos para las personas que están desempleadas. Eso también. Y otro dato que no mencionamos es preguntas sobre qué hizo la gente con la inflación, si le ayudó a, no sé, dice, si aprovechó las cuotas, la relación que ven entre esto. Sí, buscaban ganarle con la tasa de interés a la tasa de inflación. Claro, hay un tercio creo que es que dice que lo aprovecha aprovecha la inflación para las cuotas, pero hay un gran porcentaje que te dice no, me desorganizo todas las cuentas, me es imposible llegar, que viene esto con, que decíamos antes, que la gente que tiene que endeudarse para poder comer. Perfecto. Bueno, la palabra de Franco García en un ratito.